Bueno, vuelvo a agradecer la invitación por presentar esta experiencia, donde vamos a contar un proyecto sobre desarrollo e implementación de un sistema de planificación de cuidado para pacientes con enfermedades crónicas. Este es un proyecto colaborativo que lo hicimos entre 3 instituciones, una que se llama Casa Médica Centrada en el Paciente, que es un centro médico de Capital Federal, y otras 2 empresas de tecnología, una que se llama Vínculo, se llama Innovando Salud. Y en este proyecto usamos como referencia un modelo de estratificación del riesgo poblacional propuesto por la Academia Americana de Médicos de Familia en el año 2019, y a través de la creación de este modelo se pretende dar respuesta a las necesidades actuales de los sistemas de salud. Les traje como referencia este paper, que lo pueden descargar gratuitamente, porque muchos de los conceptos que volcamos en este trabajo los sacamos de acá, y se puede bajar de la web en forma gratuita. Este sistema de planificación de cuidados que le vamos a mostrar está basado en un modelo que llamamos modelo de salud personalizada. Es un modelo que pretende ampliar el concepto de salud e integrar nuevas dimensiones al acto médico, como son los determinantes sociales, necesidades especiales y riesgo. ¿Sí? Cuando hablamos de riesgo es la probabilidad de que ocurra ciertos eventos en salud. Y a través de esta ampliación del concepto de salud, permitir determinar un nivel de necesidad de cuidado a nivel individual, establecer un plan de acción personalizado para cada persona, y poder agrupar a estas personas de acuerdo a su nivel de necesidad de cuidado, y en base a eso establecer acciones poblacionales. ¿Por qué es necesario un cambio de paradigma en el modelo de atención? Porque en muchos lugares todavía siguen funcionando este modelo del radar, donde ante un evento o un problema, este modelo capta al paciente, lo diagnostica, lo trata, y luego el paciente se pierde de este radar. ¿Y cuál es el problema? Este es un modelo que estuvo pensado para la atención de procesos agudos, que tiene un enfoque centrado en la enfermedad, donde la atención es a demanda, donde el equipo de salud está reactivo y donde el paciente en general está pasivo. Pero ¿qué pasa? Lo cierto es que lo que predomina en la actualidad es la frecuencia de enfermedades crónicas, ¿sí? Por lo tanto, este modelo no se adecua al tipo de que predominan en la actualidad, y se necesita un modelo diferente, que esté más centrado en la persona, donde la atención sea más programada y planificada, donde el equipo de salud sea proactivo, y donde el paciente esté más informado, más activo e involucrado. De hecho, si nosotros vemos las estadísticas, por ejemplo, acá vemos los resultados de la encuesta de factores de riesgo, vemos que a lo largo de los años hay un aumento del sedentarismo, del sobrepeso, de la obesidad y de la diabetes. Es decir, enfermedades crónicas. Por lo tanto, vemos que estamos viviendo un fenómeno de transición epidemiológica, demográfica y nutricional. Estas enfermedades no transmisibles explican más del 60% de las causas de muerte en la población, lo cual genera un aumento progresivo del gasto, y son responsables del 39% de los años potenciales de vida perdidos. Ya hubieron otros modelos, por ejemplo, este modelo propuesto por la OPS en el año 2012, que se llama modelo MAPEC, orientado a la atención de este tipo de patologías, que proponía una reorganización de los servicios de salud, con un sistema de provisión de servicios, con un sistema registrando todo lo que pasa en el sistema a través del sistema de información clínica, dando apoyo al equipo de salud a través de sistemas de soporte para la toma de decisiones, y a los pacientes a través de un apoyo al automanejo, y que esa reorganización de los sistemas de salud, sumado a los recursos
comunitarios podían generar interacciones productivas entre un equipo de salud proactivo y capacitado con un paciente más informado e involucrado, y esto redundar en mejores resultados. Pero este modelo, ¿sí?, todavía no ha producido los resultados que por ahí se esperaban. Por lo tanto, creemos que un modelo más personalizado por ahí es superador. ¿Y cuál es la diferencia con este modelo de salud personalizado? En primer lugar, es que este modelo amplía el concepto de salud incorporando nuevas dimensiones y determinantes, permite definir planes de acción personalizados, lo cual permite automatizar y monitorear el cumplimiento de ese plan de acción en esta experiencia a través de la incorporación de un CRM, y eso permite establecer un seguimiento individual y poblacional. En esto que le vamos a mostrar, en síntesis, cómo logramos ese sistema de planificación de cuidados, incorporando una capa de automatización a nuestro GIS a través de una herramienta de CRM, que en este caso usamos una herramienta gratuita que se llama Suite CRM. ¿Cuáles fueron las etapas para llevar adelante este proyecto? Dividimos en 9 etapas. La primera fue hacer una puntual de conceptualización del modelo, donde bajamos a papel, por decirlo, algunos conceptos de ese paper que les mostré al principio. En nuestro caso lo bajamos a un Excel. Luego hicimos una adaptación de nuestra historia clínica electrónica a este modelo de atención. En tercer lugar, seleccionamos una herramienta de CRM, que es un sistema de gestión de relaciones con los clientes. Ahora le vamos a contar un poquito más. En cuarto lugar, hicimos una integración entre el CRM y el GIS. En quinto lugar, probamos esa herramienta en un escenario real para ver si verdaderamente funcionaba o no. Monitoreamos, hicimos una evaluación de los resultados, y en realidad estamos en esta etapa, ¿no? En esta phase. Lo que se viene es poder probar este piloto en nuevos escenarios, hacer un nuevo monitoreo y evaluación de resultados, y luego masificar el modelo y expandir. La primera etapa consistió en esto, ¿no? Poder conceptualizar y abstraer de este modelo de estratificación del riesgo poblacional, bajarlo a papel, en este caso a un Excel, para poder incorporar esos conceptos a nuestro GIS. De esta manera nos permitió ver qué le hacía falta a nuestro sistema de información para poder ampliar el concepto de salud e incorporar estos nuevos. Para eso agregamos un módulo que se llama de salud personalizada, que permite registrar estas nuevas dimensiones, que por ejemplo permite registrar que el paciente no deambula, ¿sí?, que tiene riesgo de caída, por ejemplo, ¿sí? Estos son determinantes sociales, sumados a necesidades especiales, y toda esta nueva información, que era información que nosotros no podíamos, que nuestro GIS permitía registrar problemas, que permitían signos, síntomas, diagnósticos, procedimientos, antecedentes familiares, pero no permitía registrar esto. Entonces, a partir de esto, podemos registrar esta nueva estructurada y permite determinar un nivel de necesidad de cuidado. Este nivel de necesidad de cuidado, ¿sí?, tomamos las categorías propuestas en este paper, donde establecía 6 niveles de necesidad de cuidado, desde un paciente sano, sin factores de riesgo, hasta un paciente con múltiples comorbilidades y totalmente descompensado. Entonces, a través de esto, la atención puede determinar un nivel de riesgo de cada paciente, un nivel de riesgo individual, y a partir de eso, luego establecer un plan analizado. Esto es un poco la abstracción que hicimos de los niveles del paper original y que fuimos incorporando a nuestro modelo. Luego de esa adaptación que hicimos a la historia clínica, incorporando ese módulo de salud personalizado, tenemos un CRM.
¿Y por qué fue necesario incorporar un CRM? Porque este tipo de herramientas permite automatizar un montón que son repetitivas y se pueden automatizar. Y por otro lado, están pensados para mejorar la experiencia de los pacientes, ¿sí? Ya que dinamizan o automatizan las interacciones que pueda haber entre el equipo de atención y los pacientes, ayuda en la organización de tareas de todo el equipo, disminuye la carga de trabajo, un montón de tareas que son repetitivas, y permite maximizar la capacidad operativa de los equipos, permitiendo atender a más pacientes. Hay múltiples plataformas de CRM en el mercado, desde herramientas pagas hasta herramientas gratuitas, desde herramientas de instalación propias de cada empresa o que brindan servicio desde la nube. En nuestro caso, los criterios que usamos para seleccionar un CRM fue el costo, seleccionamos uno de costo gratuito. Por otro lado, el expertise de nuestro equipo con la herramienta. Otro de los criterios fue la facilidad de integración con nuestros servicios y otros servicios. Buscamos que la herramienta tenga API, que sea fácilmente personalizable y escalable, con buenas herramientas de segmentación y reportes, y por otro lado, con buena documentación para esa integración. La herramienta de CRM que seleccionamos fue esta, que es Suite CRM, antes se llamaba Sugar, ya que era la que cumplía con todos estos criterios. Acá vemos una captura de ejemplo de, por ejemplo, tareas enviadas por la historia clínica. Solo vemos cómo esto se refleja en el CRM. Luego seleccionamos la integración entre ambos sistemas a través de las APIs de ambos sistemas, y los datos que se integraron fueron los datos demográficos de los pacientes, por un lado, del equipo de atención, por otro lado. De esta manera, cuando se intercambia información entre la historia clínica y el CRM, permite decir la lista de acciones que un paciente necesita, y esa lista de acciones, ¿quién las tiene que ejecutar? Si el médico, el asistente, el paciente o quién. Y por otro lado, usamos otra herramienta del CRM que se llama los workflows, que son automatizaciones que permiten hacer este tipo de sistemas sobre estas herramientas para, por ejemplo, dejar automatizado que se le recomiende al paciente o al médico una vez por año hacerse un fondo de ojo. Sí, ahora vamos a un paciente diabético, por ejemplo, ¿no? En este módulo de salud personalizado hay una sección que se llama acción, donde se definen las acciones para un paciente de acuerdo a la necesidad. Y a partir de ahí se permite programar diferentes tipos de acciones, como por ejemplo, agendar una consulta de seguimiento, permite definir cuándo hay que agendar esa consulta de seguimiento, si esto se va a repetir o no, cada cuánto, quién es el destinatario, si el médico, el paciente, el asistente, si esto se tiene que generar como una tarea, un email o un mensaje, y además agregar más. Y todo esto va dejando un plan de acción personalizado para el paciente que se puede automatizar. Cada vez que yo agrego una tarea, esto se integra con el CRM, quien se encarga de recordar a través de emails, recordatorio y demás, cuando un paciente se tiene que hacer, por ejemplo, un estudio, hay que programar una consulta u otro tipo de tarea. Esta es la interacción que hay entre el GIS y el CRM. ¿Sí? El CRM se nutre de la información que envía la historia clínica electrónica cada vez que se establece un plan de acción, y el CRM informa a la historia clínica cuando las acciones se realizan o no, o qué acciones están pendientes o no. Luego de dejar esto a punto y de poder integrar ambos sistemas, se probó esta integración en un escenario real, que fue en este centro de atención que se llama Casa Médica Centrada en el Paciente. Es un centro médico ambulatorio localizado en Cava, donde hay un equipo de 10 médicos y 2 asistentes.
y tiene una infraestructura edilicia de 4 consultorios, una recepción y una sala una sala para hacer eventos grupales, reuniones y demás, y realiza alrededor de 8.000 prestaciones anuales. Esta fue la herramienta de monitoreo y evaluación de resultados, donde pudimos ver todos los pacientes que se fueron registrando y categorizando con su nivel de necesidad de cuidado, diferentes planillas. Acá se ajustó muchas cosas de la información en este proceso de testeo en este primer escenario, y a partir de acá empezamos a estos primeros tableros de comando que permitían segmentar, por ejemplo, aquellos pacientes con mayor nivel de necesidad de cuidado, por financiador, cuál era la edad promedio, cuáles fueron los tipos de atenciones más frecuentes y demás. Entonces, estamos terminando esta segunda fase, que era probar este proyecto en un escenario real. Vemos que hay todavía mucho más para mejorar y automatizar. Los primeros resultados a nivel de los pacientes son muy promisorios, todavía lo estamos dimensionando, y vemos que en este tipo de pacientes hay gran impacto en los resultados clínicos, por ejemplo, descenso en el nivel de consultas a la guardia, mejoría de algunos indicadores, como por ejemplo el nivel de creatinina pacientes con renal y demás. Creemos que este modelo de salud personalizada tiene el potencial de achicar las brechas existentes en el sistema de salud actual, y con la implementación correcta y los incentivos necesarios es posible lograr un cuidado preventivo, predictivo, personalizado y participativo. Bueno, muchas gracias, y cualquier pregunta que tengan, desde ya va a ser un gusto poder responder. Muchas gracias, Sergio. Para que te voy a activar el video porque te lo desactivé en un momento porque se te cortaba mucho el sonido. Bueno, Ahora bueno. si lo puedes activar, vos creo que lo puedes activar solo. Sí, A ver, sí, sí. ahí Ahí. está. Muy bueno, la verdad que qué desafío hacer esa integración, ¿no? Porque no es fácil. A veces el seguimiento de los pacientes crónicos queda como escindido o queda en el ambulatorio o queda entre mucha información que a veces después no se encuentra lo importante. Y esto lo están haciendo como un piloto. Exactamente. Está bien. Y Estamos, después la idea es poder, integrando salud en la historia clínica que tienen ustedes, poder ofrecerlo todo en conjunto. Ay, exactamente. O sea, lo primero que queríamos saber es esta idea que teníamos de que una herramienta de automatización empujaría al equipo, porque ¿qué es lo que pasa en la realidad? Los médicos, el equipo de atención sabe lo que tiene que hacer por los pacientes, pero en el día a día, con 30, 40 pacientes que tienen todos los días, te olvidas que ya hace 6 meses que a este diabético le tenías que pedir tal estudio o no, ¿no? Entonces, lo que nosotros entendemos que le falta al sistema es ayudita, de decirnos que te vaya avisando: a este paciente hay que pedirle, por ejemplo, determinado estudio, ya hay que hacerle tal cosa. Y de hecho te permite involucrar, porque vos mismo podés programar y decir: recordarle a la secretaria que le cita al paciente conmigo, o programar al sí, paciente, por eso decirle, es como imposible. En el día a día eso es por imposible. eso. Entonces, si vos estableces ese plan de cuidado, por ejemplo, dejar que un recordatorio al paciente que le diga a su médico que le pida que cada año le indique la vacuna antigripal. Sí, tal cual. Estás involucrando al equipo entero, y vas ayudando a poder lograr esas cosas que por ahí no se logran. Entonces, lo Em, primero que queríamos ver es, en la realidad, si verdaderamente esto facilita o no, ¿no? sí, Porque obvio, así, sí, a sí, a ver nivel si se conceptual, pareciera que sí, ¿sí? claro. Pero las primeras conclusiones que esto depende mucho del equipo también, que el equipo esté conectado, digo, con el equipo humano, ¿no? Con poder lograr estos objetivos, que entiendan lo que están haciendo donde hacer. Así que eso es Claro. fundamental.
Te hago Sergio, algunas preguntas ah, justo ahí. ¿Ibas a hacer vos? ah, Dale, dale, dale. le quería hacer una consulta, perdón por Sí. encimarnos. No, Sergio, te quería preguntar, ¿cuáles son las enfermedades crónicas que están involucradas en este caso para poder solicitar al paciente un seguimiento o una posterior consulta, ¿sí? ¿Cuáles son las que se tienen en cuenta inicialmente? Y ¿en qué se han basado? Mencionaste un paper en algún momento donde tomaron esto y alguna adaptación, pero sí han tomado, por ejemplo, recomendaciones de guías internacionales como la Task Force para algunos casos o la ADA para el caso de diabetes. Sí, definitivamente tomamos esas recomendaciones para poder implementar determinadas recomendaciones, ¿no? Por ahí las más importantes, por ejemplo, la vacunación en los pacientes crónicos, la solicitud de rastreos, por ejemplo, oftalmológicos en los pacientes diabéticos, de medir eh, determinado nivel por ejemplo, la hemoglobina glicosilada y demás, los más frecuentes, y para poder ver sobre qué pacientes empezar a hacer esto, bueno, se tomó aquellos que consultaron por ejemplo, más de 2 veces en el último año, o sea, se hicieron cierta categorización para hacer esta prueba piloto. En la realidad, yo estuve más desde el lado ¿no es cierto?, ayudando desde el lado de lo que es el desarrollo y la integración y demás, pero el equipo médico de Casa Médica, con los que venimos trabajando y que son los que están en la parte asistencial, diríamos, de este proyecto, son los que hicieron justamente todo ese gran trabajo, que yo diría que es más de ellos, en poder probar y ajustar un montón de cosas que se tuvieron que hacer para que esto funcione, ¿no? Para que la historia clínica le avise en forma correcta al CRM y eso quede programado y a su vez verdaderamente recuerde y demás. Así que no sé si llegué Y a responder Muy lo que buena. me sí, preguntaste, sí, como sí, sí, fui por sí. las ramas, perdón. No, perfecto. Sergio, mostraste que justamente se había agregado un módulo dentro de Sí, la historia clínica, salud personalizada, si no me sí, equivoco, era el sí. nombre del módulo. En este lugar en donde se está llevando adelante la prueba piloto, ¿ese módulo está disponible para todos los profesionales o para determinadas características de los profesionales o Para, especialidades? está disponible para todo ese centro de atención. Y está pensado, por ejemplo, vieron que yo les conté que estamos en la etapa 6 del proyecto, que era probar en un centro, ¿no? Eso es un policonsultorio. Lo que sigue ahora es lo vamos a probar, por ejemplo, en el consultorio de un médico individual. O sea, un médico con su secretaria, que tiene otro flujo de atención, o sea, un médico solito que atiende solo a ver si este modelo le sirve, y a su vez en otros escenarios, ¿no? Donde, digo, no son policonsultorios, por ahí son instituciones más grandes, a ver si verdaderamente sirve para otros escenarios también. Así que entonces, ahora, así como lo hicimos, podemos activar en otros centros de diferentes características, a ver si el modelo funciona. Gracias, Sergio. Pasamos ahora sí a algunas de las preguntas que han quedado en el chat. La primera, como no podía ser de otro modo, es de Daniel y pregunta qué otros productos de CRM evaluaron y qué otros criterios más allá del costo fueron los que tuvieron en cuenta para esto. Evaluamos muchos de la nube, por ejemplo, Active Campaign, que es un servicio online y la verdad que está buenísimo, pero cuando uno evalúa el costo que va a tener por uso, ¿sí? Porque concretamente, bueno, se pueden disparar, por decirlo, los costos de poder tener ese servicio, entonces uno tiene miedo, o a veces no están no da el presupuesto, por decirlo, para poder probar estas cosas. Entonces, hay herramientas superiores y mejores en la web, más preparados para integrar por API, pero el costo fue algo decisivo en por qué seleccionamos nosotros esa herramienta. Primero, porque no nos insumía costo adicional a nosotros, y por otro lado, porque había gente de nuestro equipo de desarrollo que ya estaba familiarizado con la herramienta, se sentía cómodo, y entonces también fue un factor decisivo en la selección de la herramienta. Pero seleccionamos varias, ¿sí? La mayoría son, las mejores son pagas, las que
las que decirlo, las que se usan fácil, por decirlo, y se integran fácil, son las que por ahí son un poco más costosas. Y el costo fue algo decisivo para, en nuestro caso, para seleccionar esta, que es gratuita. Ahí preguntaban también el monitoreo, ¿en qué herramienta lo desarrollaron? Entiendo que el monitoreo de los pacientes, el seguimiento, Sí. ¿en qué herramienta lo desarrollaron? Lo que es, a ver, H nosotros tenemos dos etapas, ¿no? Primero es lo que llamamos panelización, que es a qué pacientes vamos a incluir en el programa. Eso lo desarrollamos dentro del GIS de Integrando Salud. Ok, genial. Eso es uno. Como una lista de trabajos, como algo así, como una No, lista es de la pacientes. lista, no, es la que te trae de todo tu padrón de pacientes que atendés en Sí, tu centro, ¿sí? Con cuáles pacientes vas a trabajar y lo vas a está bien, incluir en el módulo de salud personalizada. está Entonces, bien. O sea, pero ¿cómo lo vas eso a es llevar más de que ahí? nada para lo que sería la captación de los pacientes, ¿no? Sí, Ahora para lo que es el monitoreo, monitoreo. también desarrollamos una herramienta que chequea todo lo que registra el módulo de salud personalizado, donde ahí se registra todos esos determinantes, toda esa información adicional, además del nivel de necesidad de cuidado y el plan de acción. ¿Qué vas a hacer con ese paciente? Entonces, hoy lo estamos haciendo, o sea, estamos sacando los reportes y haciendo todo eso manual. Eso lo hace el equipo que está atendiendo, pero eso es justamente algo para automatizar. Claro, está buenísimo. Bueno, pero están en etapa de piloto, está bueno. Exactamente, estamos en la Están etapa de trabajando. piloto y el trabajo es gigantesco, ¿no? Sí, y me imagino que de ahí van a salir cuáles son las cosas que convienen Exactamente. automatizar, que son factibles de automatizar, que te van a dar más valor para la atención de los pacientes, para la salud. Y después, si tienen lecciones aprendidas en integrar un CRM a la historia clínica, me imagino que sí. Sí, la verdad que tenemos un montón. Una de las cosas es tratar de tener ese producto mínimo viable que probablemente tiene muchos errores, ¿no? Perdimos muchos meses tratando de que quede perfecto la integración del plan de acción y demás, y resulta que cuando lo usás en el día a día con los pacientes cambia. Ahí te das cuenta que necesitas no solo la fecha de inicio, o sea, cuando lo usas, ahí te das cuenta que necesitas otras cosas. Por lo tanto, es bueno, con lo mínimo, tratar de probarlo rápido en el entorno real. De lo que vos te imaginás en esa etapa de conceptualización, cuando lo empezás a usar ahí se aparecen cosas nuevas que te hacen cambiar el desarrollo. Entonces, una de las primeras cosas es usarlo con lo que tengas rápido en un entorno real, porque ahí es donde vas a terminar ajustando bien lo que vas a necesitar. En nuestro caso, ahí hicimos muchísimos ajustes, ¿sí? Cuando lo empezamos a probar en el entorno real. Y otra de las preguntas, ahí no sé si Ale, vos tenés alguna más, si Hay pensás una, que queda eso, una del chat aún. sí, si es extrapolable esto de enfermedades crónicas a discapacidad o amputaciones o ACVs o a cuidados más específicos. Me imagino que la pregunta va hacia ese lado, Claro, cómo uno puede cuando, configurar para ciertas patologías, que claro, por ahí son más complejas, pero claro, justamente esa primer parte, que era ampliar el concepto de salud, y nosotros teníamos 5 niveles de categoría, por ejemplo, hasta que el paciente no tiene hogar, digo, uno ahí, en una categoría que se llama necesidades especiales, define, ¿sí?, varias cosas que uno quiere dimensionar, que van a entrar en esa dimensión. Como conclusión, lo que les puedo decir es, cualquier cosa en lo que ustedes piensen que un calendario tipo el calendar de Google le va a ayudar a recordar cosas, va a servir para cualquier cosa que se nos ocurra implementar un sistema de calendario sobre una historia clínica electrónica. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es nuestra primer conclusión. Es decir, que vemos que hay mucho potencial. Se puede aplicar a lo que uno se imagine. Imagínense, son un montón de profesionales, un montón de especialidades. La verdad que no tienen límites. Y como es parametrizable, nosotros pusimos solo algunas acciones inicialmente se pueden seguir parametrizando. El CRM tiene muchas herramientas y a su vez se integra a otro montón de servicios que nos va a permitir escalar
¿no es cierto?, a otras dimensiones, otras especialidades y otro tipo de patologías. Genial. No sé si queda algo más. ¿Qué BMP utilizaron? Me refiero al workflow. No sé. Sí. Esa pregunta, si querés, si le querés ampliarla un poco más, Ariana, si te parece. Pero es una herramienta de IT. Bueno, no sé. Bueno, a No sé a ver. qué se refiere. Bueno, ¿Qué concretamente, utilizaron para...? bueno, les cuento lo que entiendo de la pregunta, ¿sí? El Sí, CRM, la mejor herramienta que tiene es una que se llama Workflow, ¿sí? Que permite definir, de acuerdo a una determinada tarea, por ¿qué vas ejemplo, haciendo? Sí. enviar un email, ¿sí? Sí, Enviar un email a alguien, ¿no? sí, Supongamos que esa sea la ahí, tarea. ahí está diciendo que es para la definición de acciones. Me imagino que es lo que estás explicando. Claro. Te da mucha libertad de justamente darle, generar esa API que va a recibir esa programación de tareas, que sea que se repita cada 6 meses, Sí, cada que un sea año, para el lo que sea. paciente, que sea para un montón de cosas, y que el CRM las va a recibir, las va a procesar y las va a ejecutar de acuerdo ¿no es cierto?, esos parámetros. Yo soy médico, Adriana, así que tipo, ahí los chicos de desarrollo son los que estuvieron, digo, Seguramente ellos así que han algo entiendo, pero customizado de alguna estoy más en manera, lo conceptual claro, que... seguramente. Sí, Claro, porque nosotros le damos más la lógica de lo que tiene que hacer y después capaz que la customización de eso la hicieron los desarrolladores. claro, lo bueno del CRM es que tiene todas esas cosas para justamente configurar, es como que el CRM Claro, ya las tiene, lo que sí, uno necesita es darle forma, por decirlo, para generar una API que reciba esos parámetros de entrada y después lo ejecute. Y a su vez la historia clínica también tiene que estar preparada obvio, sí, para poder mandar y para sí, empezar a recibir órdenes sí, del CRM. y ejecutarlas después y Exactamente. mandar Entonces, mensajes, sí. por ejemplo, uno puede definir, ¿no?, que cada 6 meses, supongamos, se programa un turno para una hemoglobina glicosilada. Hablo cualquier, o sea, sin pensar nada, digo un estudio, ¿no? Uno puede decir, programa un turno, o puede decir, mandale el pedido directo al paciente ya con el pedido de la hemoglobina glicosilada. O envía una receta ya hecha, por ejemplo. Entonces, todo eso se puede programar. Para eso el GIS también tiene que recibir esa orden de decir, generarle una receta a este paciente con este medicamento o este estudio, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso son cosas que se pueden automatizar, ¿no es cierto?, con esta integración que estamos charlando.